En uno de los últimos videos publicados en este canal hice un análisis sobre un tema que creo que es crucial y que vale la pena seguirlo de cerca, y es el realineamiento del voto hispano en los Estados Unidos. El hispano en los Estados Unidos parece estar girando hacia la derecha de acuerdo a distintos datos y acontecimientos y pistas que hemos analizado en un video reciente que te dejo acá arriba para que, si no lo has visto todavía, puedas mirarlo, porque en este video lo que quiero hacer es dar 3 razones por lo que eso está ocurriendo, o sea, 3 factores que deben ser analizados para entender por qué el hispano en los Estados Unidos está girando hacia la derecha republicana. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. El hispano, que configuraba un espectro político de la sociedad norteamericana habitualmente cercano al Partido Demócrata, está moviéndose rápidamente hacia el republicanismo, o sea, está girando hacia la derecha tal como lo mostramos en aquel video, y hoy quiero dar algunas razones de por qué esto está ocurriendo de esa manera. Creo en este sentido que hay que atender a 3 grandes factores. Vamos a empezar con un factor económico, vamos a proseguir analizando los factores culturales y vamos a cerrar este video analizando los factores políticos. Económicamente, hay bastante para decir. En primer lugar, que las familias hispanas son, en términos medios, más numerosas que las familias, por ejemplo, de los blancos en los Estados Unidos. Pero adicionalmente, el asunto clave aquí a tener en cuenta es que de media ganan a su vez menos. Esto no tiene que ver con un racismo sistémico, como alegan sin cesar las izquierdas, sino que tienen que ver con una pluralidad de factores, dentro de los cuales destacas, por ejemplo, las diferencias demográficas. El asunto concreto económicamente es que los Estados Unidos están viviendo una gran crisis económica. La inflación, que llega al 9,1% en el momento en el que yo estoy grabando este video, les pega especialmente a las clases trabajadoras. Y si además la familia hispana está compuesta por varios miembros, pues entonces esas familias van a ver cómo el dinero que antes les alcanzaban para una cantidad X de bienes, ahora no les alcanza para la misma cantidad. O sea, están viendo cómo tienen más bocas que alimentar, pero su dinero vale cada vez menos. Entre el año 2010 y el año 2019, los hispanos vieron disminuir su tasa de pobreza del 28% al 15,7%. O sea, esto es muy importante porque el descenso fue de 12 puntos en prácticamente una década. Este dato es importante, insisto, porque muestra contra las narrativas habituales de las izquierdas basadas en la desigualdad estancada, en la falta de movilidad social o en el racismo sistémico. Lo que muestra este tipo de datos es que los hispanos sí han tenido éxito en los Estados Unidos. Se trata de un grupo ascendente que está ingresando, ya ha ingresado a la clase media y trabajadora en los Estados Unidos. De hecho, según la revista Forbes, los hispanos en el año 2019 fueron quienes lideraron la creación de nuevas pequeñas empresas. O sea, se trata de una comunidad trabajadora que cree en el sueño americano y que no quiere depender del gobierno. Así que naturalmente la crisis económica actual le está pegando con especial agudeza a esa comunidad. Mientras los hispanos prosperaban, el Partido Demócrata a su vez viró de un discurso clintoniano basado en el crecimiento económico a un discurso, digamos así, socialistoide, de cuño afrancesado, muy bien al estilo de Piketty, por ejemplo, basado en un enfoque de desigualdad de ingresos, desigualdad racial, desigualdad de género, etc. Con lo cual el Partido Demócrata apostó por un discurso, digamos así, radicalmente izquierdista.
su enfoque pasó a ser el de la desigualdad, no el de la pobreza. O sea, digamos, invitó a las personas en los Estados Unidos a compararse con sus vecinos en lugar de compararse consigo mismas, ¿no? Me voy a comparar en el tiempo, voy a comparar mi crecimiento económico con el de mis padres, con el de mis abuelos, y voy a poder juzgar a ver si estoy realizando una vida productiva, una vida con crecimiento económico. No. Todo eso el Partido Demócrata lo tira al tacho de la basura y lo que invita es a compararse con el vecino. O sea, basa su enfoque político en el resentimiento y en la envidia. Pero esto tiene poca cabida para los hispanos, que no se han dejado llevar por esos malos sentimientos, porque su prioridad es salir adelante, es superarse a sí mismos sin tener que estar dependiendo de la mano del Estado que te acaricie mientras te dice cuán víctima que sos. O sea, económicamente las cosas, digamos, están repercutiendo fuerte para la comunidad hispana, y esto explica en cierta medida este realineamiento ideológico de esa comunidad en los Estados Unidos que gira hacia la derecha. En segundo lugar, vamos a hablar un poquito de la cultura, ¿sí? Ha habido una transformación demócrata muy aguda en los últimos años. Durante mucho tiempo el Partido Demócrata fue el partido de los trabajadores, ¿sí? El partido asociado a la clase más trabajadora, pero ahora sus dirigentes parecen más bien tomar poses de universitarios o académicos trasnochados en ese amor por las élites que ellos profesan, y cada vez se encuentran más lejos de las aspiraciones y las preocupaciones y las prioridades, sobre todo, de las clases trabajadoras que en algún momento sí que representaron los demócratas. Ustedes piensen las prioridades de los demócratas hoy, digo, lenguaje inclusivo, ideología de género, lobbies LGBT, el aborto, el feminismo, el revisionismo histórico para poder entender qué horrible que son los Estados Unidos y cómo tenemos que autoflagelarnos entre todos. Bueno, los intereses de la clase trabajadora son muy distintos. Por ejemplo, el precio de los alimentos, el precio de la gasolina, que está por las nubes, dicho sea de paso, sacar a sus familias adelante, la educación de sus hijos, la seguridad, el combate contra la delincuencia. Bueno, todo esto forma parte de los intereses de las clases trabajadoras, no solamente en los Estados Unidos, sino en cualquier lugar realmente, y no tiene mucho que ver con el elitismo pseudoacadémico de la dirigencia demócrata tal como se muestra el día de hoy, por lo menos, y desde hace ya algún tiempo, hay que decirlo también. Además, los hispanos tienen menos temor a la corrección política, por un lado, y por otro lado suelen ser más religiosos, por ejemplo, que los blancos progresistas. Esos blancos progresistas que están en esas nubes, ¿no?, donde señalan a todo el mundo: ¡ay, qué irracional! ¡Ay, qué salvaje! ¡Qué bárbaro! Cree en una entidad superior, cree en un Dios. Bueno, con eso el hispano no se lleva demasiado bien. En ese sentido, el hispano cada vez está más próximo al blanco conservador de clase media trabajadora, ¿sí? Cada vez hay más puntos culturales de contacto que unen a estos tipos sociales. Además, también hay que decir, los blancos son más patriotas. Digo, han llegado con un sueño a los Estados Unidos como para que venga una sarta de imbéciles, una sarta de idiotas a decirles que en verdad Estados Unidos es el mal encarnado y que tenemos que pegarnos y flagelarnos a nosotros mismos por vivir en los Estados Unidos y por ser estadounidenses. Bueno, no, los hispanos no tienen mucho esa idea. De hecho, una reciente encuesta de la firma Echelon Insights reveló que el 70% de los hispanos encuestados calificaba a los Estados Unidos como el mejor país del mundo. Claro, muchos de ellos han tenido que hacer tanto esfuerzo para poder llegar a los Estados Unidos que sería un poco curioso terminar diciendo, por ejemplo, que Estados Unidos es el peor país del mundo, cosa que los progres no tienen ningún problema en decir. De hecho, esa misma encuesta muestra
como sectores más vinculados demográficamente, por ejemplo, con los progresismos, están mucho más dispuestos a calificar negativamente a los Estados Unidos. Así que, en resumen, sí, el cambio es más que profundo. Ahora son los republicanos los que aparecen, digamos, como el partido de la clase trabajadora, mientras los demócratas aparecen como el partido de las élites, por un lado, y de los adictos a la ayuda estatal por el otro. O sea, esto también hay que decirlo. Son el partido de la élite, pero por otro lado son el partido de aquellos que viven sus vidas siempre en dependencia del gobierno. Algo que los hispanos se supone que han llegado a los Estados Unidos para no repetir ese vicio tan propio de los países de América Latina, por ejemplo. Y en tercer lugar, la política. En tercer lugar tenemos el factor político. Miren, yo creo que los demócratas se han mostrado muy confiados porque, como vimos en el video anterior, han tenido éxito entre el mundo hispano, han tenido mucho éxito. Entonces yo creo que se han mostrado confiados y que además, evidentemente, han pecado por su incompetencia. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo bastante reciente, ¿sí? La campaña de Joe Biden. La campaña de Joe Biden empezó a dirigirse al mundo hispano en los Estados Unidos tan solo 6 semanas antes de las elecciones. Solo 6 semanas antes empezaron a decir, bueno, tenemos que hablarle al hispano. Ah, cierto, estos tipos existen. Bueno, no, los republicanos venían haciéndolo hace meses. O sea, hacía meses el equipo de Trump estaba dirigiéndose a los hispanos y por eso la performance de Trump en las elecciones del año 2020 en lo que respecta al mundo hispano fue mucho mejor que la que tuvo en el año 2016, como también vimos en el video anterior. Incluso hoy mismo el Partido Republicano parece estar apostando muchas fichas por la comunidad hispana en los Estados Unidos. Por ejemplo, hoy el Comité Nacional Republicano tiene centros comunitarios en barrios hispanos de todo Estados Unidos. ¿Qué se hace ahí? Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, se ayuda a los hispanos con sus trámites para abrir sus pequeños negocios, para que emprendan, para que estudien para los trámites de extranjería, de residencia, etc. Los demócratas no tienen en este momento nada parecido. De hecho, cuando los demócratas intentan involucrar a las comunidades latinas, las terminan alienando y terminan haciendo además el ridículo. Por ejemplo, el famoso término Latinx, ¿no? Esto a nosotros nos puede sonar como cuando nos ponían la X, ahora nos ponen la E para el mal llamado lenguaje inclusivo, ¿sí? Ahora se supone que hay que hablar de los latinos como Latinx. Un término que además es ampliamente rechazado por los latinos en los Estados Unidos. De hecho, las encuestas muestran que tan solo entre el 1 y el 2% está dispuesto a utilizarlo. O sea, digamos, no tiene nada que ver esa progresía inmunda de esos términos ficticios inventados por el poder con el sentir del pueblo latino en los Estados Unidos. Y sin embargo ven como el propio Joe Biden, la dirigencia demócrata y las élites progres les quieren imponer ese nuevo apodo, Latinx. O por ejemplo, piensen ustedes cuando recientemente, nada menos que Jill Biden, o sea, la esposa de Joe Biden, asistió a una conferencia en San Antonio titulada Inclusion Latinx. O sea, les encantan las X, ustedes vieron cómo son los progres, ¿no? Les encantan estas imbecilidades. O sea, inclusion con una X, Latinx con otra X. Y allí la primera dama dijo, escuchen esto, dijo que los hispanos son tan únicos como los tacos. Ustedes vieron que para estas élites, digamos, todos los latinos comen tacos todo el día. Bueno, la primera dama, inclusiva, diversa, open mind, tolerante, progre, la esposa de Joe Biden le dijo a los latinos que son tan únicos como los tacos. O sea, en conclusión, vamos a concluir. Factores económicos, factores políticos, factores culturales nos muestran cómo es esperable que haya cada vez una mayor disociación entre el mundo hispano en los Estados Unidos y el Partido Demócrata. El Partido Republicano está haciendo las cosas bien, sobre todo a nivel nacional. Es cierto, y hay que decirlo, que en distintos estados, en algunos estados como por ejemplo Arizona o como por ejemplo California, la cosa no parece tan organizada. O sea, parece que les faltan, como diríamos en Argentina, ponerse las pilas.
¿sí? Pero el Partido Republicano a nivel nacional ya ha visto la importancia del voto hispano y está apuntando a ello. De cualquier forma, el realineamiento yo creo que es inminente, está a la vista. Tendremos además oportunidad de comprobarlo en las elecciones venideras, que ya falta muy poquito. Y a no sorprenderse si en las próximas elecciones presidenciales el candidato republicano termina superando el récord de los republicanos en términos de voto hispano que fue del año 2004. Así es como los hispanos están en los Estados Unidos girando hacia la derecha y esas fueron 3 de las principales razones. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.